expresión más grande de hermosura fue plasmada aquel día en el madero, cuando venciste a la muerte por mí en la cruz, sin atractivo para que le deseemos. La expresión más grande de hermosura fue plasmada aquel día en el madero, cuando venciste a la muerte por mí en la cruz, sin atractivo para que le deseemos. Tú eres hermoso, tú eres glorioso, tú eres santo, digno de glorificar. Tú eres hermoso, tú eres glorioso, tú eres santo, digno de glorificar. Mas el herido fue por mis pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendría el castigo de toda nuestra paz, y por su llaga fuimos todos sanados. Tú eres hermoso, tú eres glorioso, tú eres santo, digno de glorificar. Tú eres hermoso, tú eres glorioso, tú eres santo, digno de glorificar. Tú eres glorioso, tú eres santo, digno de glorificar. Eres hermoso, tú eres glorioso, eres santo, digno de glorificar. Maravilloso, te diste por mí en la cruz, yo te amaré, Jesús, digno. Hermoso, amado, Leo primero en Marcos capítulo 15, verso 25. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron.
¿sí? Primera pregunta, ¿qué hora era cuando le crucificaron? Y no me digan la hora tercera. ¿Qué hora era? Bueno, esa era la hora judía. ¿Cuál era la hora romana, digamos así? A ver, Charito, las 9 de la mañana. ¿Sí? Toda la noche, bueno, ustedes recuerdan lo que aconteció, gracias, tiene un premio, ya acordarás en ahí, ¿no? Toda la noche fue un padecimiento. Primero estuvo compartiendo, vino la traición, en fin, determinadas situaciones, la oración, su sudor, dice, era como gotas de sangre, después la entrega, la traición, ¿no? Y toda la madrugada de este día, digamos así, fue de sufrimiento, lo tuvieron de un lado para el otro al Señor Jesucristo, ¿sí? Maltratado de una manera inmisericordia, ¿no? Las burlas y todo lo demás, ¿no? Y cuando llega la hora, como dice acá, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y luego me salto un poquito aquí en Marcos 15:33, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Es decir, ¿de qué hora a qué hora? Le crucificaron a las 9. Muy bien, ¿sí? Y desde las 12, desde mediodía, hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Y lo que estamos en estos momentos recordando es justamente las palabras del Señor Jesucristo en las horas que corresponden a ese momento, ¿sí? Desde el momento de la crucifixión, 9 de la mañana, ¿no? Hasta las 3 de la tarde, ¿no? Hasta las 3 de la tarde. Y bueno, y ahora sí yo entro a lo que me toca acá, ¿sí? Porque me toca aquí, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 23, ¿no? Ahí en el verso 34, si no me equivoco. Eh, Déjenme contarles algo. Yo no sé aquí cuál sería la reacción de ustedes, pero estábamos viendo, me gusta bastante ver los documentales, películas o series documentales. Estábamos viendo con mi esposo una serie de un documental de un juicio a un personaje que fue parte del exterminio judío, ¿no? Que fue conocido como Iván el Terrible, ¿sí? Y logran identificarle en los Estados Unidos, le toman preso, les llevan a Israel para el juicio, ¿no? Y bueno, todo es una situación muy tensa que duró mucho tiempo, ¿no? Pero lo que me impactaba es escuchar los testimonios de las personas, ¿no? Cuando le identificaban, le veían a su rostro, era una mirada de odio, de rencor, ¿no? Una mirada de dolor por todo lo que este hombre les había hecho, por todo lo que este hombre les había hecho, ¿no? Es una serie muy interesante. Y me puse a pensar, ¿no? Cuando Jesús es crucificado, ¿no? Cuando Jesús lo llevan después de tanto maltrato, porque dice acá, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? ¿Se daban cuenta de lo que estaban haciendo? ¿Sí? ¿Se daban cuenta de lo que estaban haciendo? ¿O realmente no sabían lo que estaban haciendo? ¿No? Déjenme decirles una cosita muy breve, ¿no? Pensando en esto, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Y cada uno de nosotros podríamos pensar en algo, ¿no? Unos le escupieron, otros le pusieron las coronas de espinas, otros le latigaron, o sea, cantidad de cosas que estuvieron haciendo, ¿sí? Y otra pregunta es, si eso lo estuvieron haciendo a Jesús, ¿qué pudo realmente él haber pedido? ¿No? ¿Qué es lo que él pudo haber pedido? Yo pienso, digo, tal vez él pudo haber dicho, castígalos, ¿sí? ¿Sí? Hubiera dicho, Padre, que les parta un rayo, ¿sí? O posiblemente también, como sucedió en varios episodios en el Antiguo Testamento que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Ejemplo, hay algunos ejemplos muy breves, ¿no? ¿Qué le pasó cuando en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Querían causarle daño a Lot y a su familia, a los ángeles que estaban ahí. Y dice, no, y Dios intervino y prácticamente quedaron ciegos, no veían, se confundían, no les lograban identificar. ¿No? Fue una intervención de Dios para evitar que les hagan daño, para evitar que les hagan daño. En otros casos, la palabra de Dios habla que cayó fuego,
En otros, la espada de sus compañeros se volvieron contra ellos mismos. ¿Sí? Se mataron entre ellos cuando quisieron hacer daño al pueblo de Dios. Cada uno se volvió contra su compañero. La Biblia registra de episodios medios fuertes donde la tierra se abrió y les tragó vivos, ¿sí? O el episodio del Éxodo, cuando el mar se abrió también y Dios les protegió a todo el pueblo para evitar que los egipcios los alcancen, ¿no? Unas horas antes, inclusive, cuando Jesús era entregado, uno de los apóstoles, Pedro, tomó la espada, dice, ¿no? Y quiso defenderle a Jesús y le cortó la oreja a uno de los soldados que estaban ahí, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿No? Guarda tu espada, ¿no? ¿Acaso no crees que yo puedo pedir a mi Padre, ¿no? En Mateo capítulo 26 habla, ¿no? Y pedir que envíe qué cosa. ¿Sabe cuántas legiones de ángeles? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas legiones? ¿Una? ¿Dos? ¿Quién da más? ¿Quién quiere escribir en el chat? ¿Tres? Primera pregunta, ¿cuántas legiones? Segunda pregunta, ¿cuántos soldados conformaban una legión? Y los que son buenos en matemáticas entonces, ¿no? Una legión más o menos iba entre 4 a 6 mil soldados, una legión, ¿no? Una legión. Y Jesús dice, ¿acaso no puedo pedir a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles a defenderme? ¿No? Él tenía todo el poder y toda la autoridad. Ahora, déjenme hacer la pregunta aquí para ir concretando. No sé cuánto tiempo me ayudan, cuánto tiempo me queda. 1, 2, 3, gracias. ¿No? La pregunta es, ¿qué hubieses pedido tú? Si tendrías el poder, la autoridad y recursos en tus manos, ¿qué hubieses pedido? ¿No? Porque una cosa es que, pongo como ejemplo, yo como padre, si veo que alguien está maltratando a mis hijos, yo intervengo, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros haríamos eso. Por más pastor que sea, si alguien está maltratando a mi hijo, yo intervengo, ¿sí? Aquí hay algunos pastores y estoy seguro que también van a intervenir, ¿no? Nos sentiríamos tremendamente ofendidos y ofuscados, yo creo, en un momento dado que ves que alguien ofende, lastima y agrede a tu hijo, ¿sí? Pero ¿qué tal si tu hijo es agredido no por una persona, sino hay un grupo de varios delincuentes que agreden a tu hijo? ¿También intervienes? Yo creo que sí, pero otra cosa sería que esté asimismo tu hijo siendo amenazado y tú tengas como respaldo, ¿no? A un escuadrón de élite de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú te vas a sentir más confiado y puedes intervenir, puedes intervenir. ¿Cómo intervendrías? Obviamente, ¿no? Obviamente buscando defender a tu hijo, buscando defender a tu hijo. Y aquí es una parte, porque cuando la palabra de Dios dice que Jesús decía esto, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no era solamente una frase, ¿no? Muchos autores, muchos comentan y dicen que era una frase que él lo vino repitiendo varias veces durante, ¿no? Mientras le clavaban en la cruz, mientras estaba agonizando prácticamente, él seguía repitiendo esta frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, ¿no? No saben lo que hace. Perdónalos. ¿Y por qué está pidiendo, queridos chicos y grandes? ¿Por qué está pidiendo Jesús perdónales? Porque no saben lo que hacen, ¿no? ¿Por qué Jesús está orando de esa manera y no pide, Señor, castígalos porque no saben lo que están haciendo? Repréndelos para que se den cuenta de lo que me están haciendo. Él no ora de esa manera, porque él tenía claro una cosa muy importante y quisiera tal vez solamente por el tiempo enfatizar esta en esta noche, porque él tenía claro el propósito de su vida. ¿Sí? Dice el Señor Jesucristo en otro pasaje, yo para esto he venido, para dar mi vida en rescate, ¿sí? Para esto vine al mundo, para salvar, no para condenar. Él tenía muy claro el propósito y cuando uno tiene claro el propósito, entonces se deja llevar por el propósito que tiene para su vida, ¿sí? Jesús sabía que no había otra forma, no había otra manera en que podían ser perdonados si no era por el sacrificio de Cristo, ¿sí? Y por eso lo que Él hace ahí en la cruz es otorgar el perdón. Y creo que es lo que el Señor hace permanentemente para cada una de nuestras vidas, ¿sí?
Desde el día en que nosotros prácticamente también le reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, y reconocemos que le hemos ofendido, que sí hemos hecho cosas indebidas, ¿no? Y hemos estado muchas veces conscientes, no es que no sabía lo que estaba haciendo, sí sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Y lo hice inclusive a propósito. Pero cuando uno se da cuenta de lo que eso ofende a Dios y viene uno arrepentido delante del Señor, entonces encuentra en el Señor el perdón, encuentra en el Señor la salvación, porque Él vino a perdonar, Él vino a salvar. Pero es importante que uno reconozca, ¿no?, que el perdón está dispuesto. Y por eso vemos a Jesús ahí extendiendo sus brazos para otorgar el perdón por medio de su sacrificio. Que el Señor nos ayude a cada uno a recordar, queridos hermanos y amigos, ¿sí? El Señor siempre tuvo claro el propósito, ¿no?, de salvarnos, de perdonarnos, aun cuando nosotros, ¿sí?, como dice la palabra de Dios, habíamos estado enemistados por medio de su Hijo Jesucristo, nos reconcilió por la muerte en la cruz. Y que el Señor en su amor siga cubriendo nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, mi querido Paz, y gracias a los que se han conectado en este tiempo. Y seguimos con la segunda palabra de Jesús en la cruz. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante esta segunda palabra porque veamos a quién Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Había mucha gente que se burlaba de Jesús mientras él estaba en la cruz. Había muchos, los sacerdotes, los fariseos que se burlaban de él, pero también él estaba junto a dos personajes también ahí en la cruz, que también estaban crucificados, también estaban ahí en esa condición también, quizás faltando pocos minutos, pocas horas para poder morir. Y esta historia, mira, esta historia nos presenta 4 verdades. Y quiero leerte primeramente lo que dice allá en Lucas, capítulo 23, el verso del verso 39 en adelante. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera, dice, temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos. En cambio, él no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, primera verdad. Vemos a los dos ladrones, dos personajes que habían hecho muchas cosas. Habían ofendido al prójimo, habían dañado al prójimo, quizás habían asesinado también por robar. No se nos dice qué nomás hicieron, pero la palabra criminal aquí habla de gente muy mala. Habla de gente que había hecho mucho daño. Por eso incluso uno de ellos reconoce, dice, nosotros merecemos estar aquí. Mira, esto representa de alguna manera a la humanidad, de que todos somos pecadores, de que todos somos pecadores, y Romanos 3:23 lo menciona, que todos hemos pecado. Representamos a esos dos ladrones todo el mundo. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios, y me llama la atención que incluso allá en Marcos y en Mateo, por ejemplo en Marcos 15:32, se menciona un detalle interesante. Dice, que baje ahora de la cruz, decían, ese Cristo, el rey Israel, para que veamos y creamos. Así le decían algunos que estaban ahí junto a la cruz. Dice, y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Y también Mateo tú lo puedes ver 27:44. Es decir, que en un inicio los dos ladrones estaban hablando mal de Jesús. Los dos ladrones estaban insultando a Jesús. También se unían al coro del resto de personas que decían, ¿en verdad Él es el Hijo de Dios? ¿En verdad Él es Jesús, el enviado, el Mesías? ¿En verdad Él es el Hijo de Dios que nos puede salvar? Pero mira, a pesar de eso, de que todos somos pecadores,
también podemos arrepentirnos. Segunda verdad, dos tipos de personas en el mundo que también simbolizan estos dos ladrones. Por un lado, los que rechazan a Jesús, y por otro lado, los que deciden creer en Dios. Los que aceptan el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Los que reconocen que a través de ese sacrificio hay salvación. Los que reconocen y dicen, sí, yo merezco estar en la cruz, yo merezco estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, porque yo le he fallado a Dios, porque yo he hecho cosas que no le agradan al Señor. Pero mira, es interesante. Dos personas o dos tipos de personas en el mundo. Los que rechazan a Jesús y los que deciden creer en Dios. También esta historia nos hace ver una tercera verdad. Que el ser humano puede ser insensible a Dios, aún en el hecho del dolor, aún en la muerte. Mira, estos dos ladrones estaban a punto de morir. Sabían que estaban en la cruz y que cualquier momento ellos iban a venir los soldados, iban a quebrarle las piernas, iban a clavar quizás la lanza en su costado. Ellos sabían. Estaban en una condición ya para morir. Pero esta historia también me demuestra que aún el ser humano en el hecho del dolor puede rechazar a Dios, puede rechazar la salvación, puede rechazar el hermoso mensaje de la cruz, puede decirle no a Dios aún cuando sabe y no tiene esperanza en su vida y sabe que se puede ir a una eternidad sin Dios, aún así decide rechazar al Señor. Y una cuarta verdad, que la misericordia de Dios, mira, está presente hasta el último minuto de vida del ser humano. Y que aún en el hecho del dolor, Dios no ha dejado de tener misericordia de nosotros. Este ladrón que, aunque en un inicio también hablaba mal de Jesús, él pudo ver que este hombre era diferente. Él pudo reconocer y decir, sí, yo merezco estar en la cruz, pero este hombre no merece estar en la cruz. Yo me imagino que él veía cómo respondía y a su momento el pastor nos predicaba esta primera palabra, perdónales porque no saben lo que hacen. Quizás muchos en esa condición de estar en una cruz injustamente, quizás muchos podían insultar o proferir maldiciones, pero él en cambio hablaba diferente. Él reflejaba amor. Él en la cruz ahí estaba reflejando ser una persona diferente. Y este ladrón dice finalmente, Señor, y lo reconoce como el enviado de Dios y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque el Señor a nadie le cierra la puerta. El Señor a nadie le cierra la puerta, aún en el último minuto de vida. Pero déjame decirte algo. Mientras tienes vida, hay esperanza. Una vez que ya hayas muerto, tienes dos caminos, dependiendo de la decisión que hayas tomado mientras estabas vivo. La una, condenación eterna, o la segunda es disfrutar de la vida eterna. Y te dejo con esta porción de Isaías 55:6 que dice, busquen al Señor mientras, mira lo que dice, mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Recuerda, querido joven, que mientras hay vida, hay esperanza. Pero una vez que hayamos muerto, definitivamente ya no la hay. Bueno, queridos chicos y amigos y hermanos, en esta hora yo quisiera compartir con ustedes una tercera palabra del Señor Jesucristo. Y esta cita está en Juan, capítulo número 19 y versículos 26 y 27.
Me gustaría poder compartir con ustedes un poco para poder en pantalla mostrarles. En Juan capítulo 19, versos 26 y 27. No sé si me dan acceso, por favor. ¿Sí? ¿Listo? Para poder compartir. Gracias. Ok. Ok, ahí estamos. Y dice Juan 19, 26, 27. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, este discípulo la llevó a vivir a su casa. Cuando estaba leyendo la palabra del Señor y viendo tomando pues con análisis esta palabra, revisaba también algunas versiones. Esta me gustó mucho por la forma en que expresa esa delicadeza con la que habla Jesús. Me llamó muchísimo la atención que Jesús vio a su madre, que él fijó su mirada en ella y le dice: apreciada mujer, no, ve a la mujer, ve a una mujer ahí. Jesús se dirige a ella con estas palabras: apreciada mujer. Jesús ve a la mujer y aprecia su sensibilidad. Jesús ve a la mujer y aprecia su pena también. Jesús la trata en ese momento con un aprecio y una sensibilidad muy especial. Ella está ahí sintiéndose desesperanzada, sintiéndose sola, sintiéndose dolida, abandonada. ¿Podemos imaginarnos acaso nosotros lo que siente un padre o lo que siente una madre cuando pierde un hijo? Podemos pensar nosotros en lo que es sentir la pérdida de un padre cuando un niño pequeño que todavía no ha desarrollado su vida, ha perdido su vida. ¿Cómo se sienten sus padres? Yo creo que Jesús ve a María, a su madre, en esta posición y él es consciente de lo que ella está sintiendo. Ella está viviendo una pena muy grande. Aprovecha Jesús la cercanía que existe entre Juan y María, y nosotros vemos ahí que él le dice: apreciada mujer, y se da cuenta que el discípulo al que él amaba estaba junto a ella. Y se da cuenta de esto, interesantemente, el único discípulo varón de Jesús que está al pie de la cruz, está junto a María, como quien acompaña en su dolor a alguien que ha tenido una gran pérdida, como quien trae las condolencias a un funeral. Y él está cercano. Jesús observa esto. Jesús ve a María como mujer, como madre, pero también ve la actitud de Juan. Jesús ve a María como mujer y también como ser humano. Y como decíamos, siente su pena. Y se da cuenta de lo que para ella significa este momento. Él no es ajeno a lo que ella está viviendo, es consciente de su maternidad también. Y Jesús consuela a María con un hijo sustituto. De esta forma le ayuda a elaborar su pérdida. Está con ella en el momento del duelo. Este duelo que es muy duro porque se trata de perder un hijo, perder un ser querido, perder un hijo que ha sido concebido en sus entrañas. Pero tal es el amor que existe entre Jesús y su discípulo, que Jesús ve la fidelidad de Juan. Él conoce y reconoce en Juan esa fidelidad hacia él para poder decirle que reciba en su casa a María. Y él lo hace, ¿no? A partir de ese entonces, este discípulo lleva a María a su casa y vive ella en su casa, dice en esta versión, la llevó a vivir, la recibió en su casa. Le delega esta función porque también Juan tiene una característica muy especial. Juan es conocido como ese discípulo tierno.
Le delega esta función porque conoce la ternura que hay en él, la capacidad también que tiene él para mostrar ese amor y esa sensibilidad al corazón de esta mujer. Me llama muchísimo la atención porque este es en la cruz, una vez más la demostración de Jesús del aprecio y de la ternura que él siente por la mujer. Me llama muchísimo la atención de pensar esto en una sociedad donde la mujer es menospreciada, donde ella no puede entrar al templo como los demás. Hay un atrio especial, un patio para las mujeres, un espacio para las mujeres, donde había que tener un esposo para poder heredar y donde una mujer viuda sin hijos prácticamente está en la calle. Y sin embargo, Jesús está una vez más demostrando su corazón y su sensibilidad acerca de la persona y acerca de la función y del rol que ella cumplía. Pienso en esto porque a mí me maravilla mucho cuando leo que Jesús no le dice ni siquiera mamá, sino le dice mujer, apreciada mujer, mujer preciosa, mujer valiosa, mujer en la que yo he puesto mis ojos. Yo te estoy viendo, mujer. Yo te estoy viendo y estoy reconociendo, estoy sintiendo contigo. Aprendamos a ver a Jesús, a ver a la mujer como Jesús, con esa sensibilidad y con esa ternura. Y bueno, a todos los seres humanos. Pero qué maravilloso ejemplo que nos deja Jesús acerca del valor que le da en este caso a la mujer y a la maternidad. Consideremos también con ternura y con aprecio el amor de nuestros padres, ¿no? Él es un maravilloso hijo que está pendiente hasta el final. Seamos sensibles ante el dolor y la pena que sienten los demás. Acompañemos con sinceridad a nuestros hermanos. En estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de pandemia, necesitamos ser muy sensibles y en oración siempre estar acompañando a nuestros hermanos y poder de esa manera en unidad mostrar el amor del Señor y ser sensibles delante de la pena y del sufrimiento que tienen los otros. Veamos al ser humano en su pérdida, así como vio Jesús a María. Veamos al ser humano en su pérdida y ayudemos a ser de consuelo. Seamos entes de consuelo, seamos promotores del consuelo, porque Él nos dio su espíritu, que es el consolador, y habita en nosotros. Estamos llamados a ser nosotros en los que podamos ayudar a consolar los corazones. Tengamos el carácter de Juan también. No seamos de los que somos indiferentes, sino tengamos el carácter de Juan, de amor. Abramos nuestros corazones, nuestras vidas, para recibir a los demás, como si fueran nuestra propia familia, para recibirlos en nuestras vidas, para que nosotros podamos para que sinceramente podamos ser de bendición para muchos. Definitivamente nosotros podemos encontrar en esta palabra muchísimas cosas que tienen que ver mucho con nuestra realidad. En este momento de muchas pruebas y mucho dolor para muchas familias, podemos ser el consuelo, las manos del Señor. Podemos ser esa parte del amor del Señor que abraza el corazón de los demás. Que el Señor nos bendiga a todos. Más o menos qué hora era cuando arrancó este tiempo de la crucifixión de Jesús. Al pasar este tiempo, pues de alguna forma el tiempo transcurrió, ¿sí? Y recuerdas la hora en la que el pastor Jorgito arrancó diciendo sobre el tiempo. En esta cuarta palabra transcurrió ya cronológicamente el tiempo, y para expresar esto de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Nueva Traducción Viviente nos describe acá el tiempo a eso de las 3 de la tarde, ¿sí? A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí,
lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta separación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, o esa separación que de alguna forma tuvo Jesús con su Padre, tiene un sentido y tiene un propósito, que de alguna forma también esto lo podemos vivir en nuestras vidas cotidianas y aún mucho más en este tiempo contextual de pandemia. Entonces, me hace recordar esta imagen que es muy conocida de pronto para cada uno de los que estamos acá. ¿Por qué me has abandonado? Las razones por las cuales el Señor deja de respaldar, o cuando Jesús se sintió en ese momento completamente aislado, solo, tenía que ver con una atmósfera de la carga del pecado, con todo lo que representaba a través de las generaciones. Nosotros somos pecadores desde que nacemos en la naturaleza humana. Nuestra naturaleza es caída y Dios es santo. Entonces, en este sentido, Jesucristo experimentó esa carga de abandono, y es que lo santo no puede conjugar entre la oscuridad y el pecado, la desobediencia, la deshonra. Así como el agua con el aceite no puede mezclarse, el pecado con un Dios santo también no lo es. Entonces Jesús de alguna forma experimentó esa carga, esa separación, ese abismo entre Dios Padre, el Hijo, experimentando ese proceso. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Lo que ha hecho durante el peregrinar de la vida del ser humano, y es que el pecado te separa de Dios completamente. El pecado nos aleja, y esa exclamación de nuestro Señor Jesús tiene que ver con esa atmósfera de separación por el pecado. ¿Por qué me has abandonado? ¿Te has sentido abandonado en este tiempo? ¿Has experimentado este abandono, esta sensación de abandono? Entonces, esta sensación de abandono puede tener un punto de partida, porque efectivamente estamos sumergidos o nos estamos sumergiendo en una atmósfera que tiene que ver con desobediencia. Pero Jesucristo hizo algo tan importante por nosotros, es que genera un enlace entre el hombre, Dios y Cristo. Y es importante saber que esa exclamación nos ayuda a nosotros a entender el peso que Jesús cargó a eso de las 3 de la tarde. A esos de las 3 de la tarde no solamente había una experiencia física por todo lo que estaba padeciendo, también tenía una carga y una separación espiritual. Y es que el hombre alejado de Dios no tiene una dirección oportuna. Entonces, ese exclamar de Jesús en la cruz, esa separación tenía que ver con toda la carga del pecado. ¿Cómo me gustaría asemejar esa palabra de Cristo, de nuestro Señor y Salvador? ¿Cómo la asemejamos cuando nosotros nos sentimos abandonados? ¿Cómo la contextualizo? ¿Cómo puedo de alguna forma enlazar? ¿Te has sentido abandonado? ¿Cuántas veces también tú has exclamado con fuerza, como decía el pasaje, gritando, Señor, ¿por qué nos has abandonado? De pronto en este tiempo se ha agudizado esta exclamación, y yo quiero dejarte algunas pautas prácticas para que tú puedas ponerlas en acción cuando sientas esta atmósfera de separación entre nuestro Padre Celestial, entre nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Primero, no dejemos de buscar lo nuevo, lo bueno. No solamente ser buenas personas, no. Buscar lo bueno significa alejarnos del pecado. Buscar lo bueno significa colocar nuestra mirada en Él. Buscar lo bueno significa que a pesar de las circunstancias, Él está al pendiente de nosotros. El Padre nunca abandonó al Hijo, a pesar de que hubo una carga tan fuerte sobre el pecado.
Busca lo bueno. Segundo, acude siempre a tu familia y a tus amigos más cercanos. No huyas de tu círculo familiar, de tu núcleo y de esos amigos cercanos que construyen y que aportan, que te llevan por el camino del bien, no aquellos caminos que te parecen correctos, que simplemente te llevan a caminos de muerte. No dejes de servir a los demás, sirve con propósito. A veces cuando estamos en esta atmósfera de que, Señor, ¿por qué me has abandonado? Nosotros abandonamos muchas de las cosas de nuestras vidas, pero no dejes de servir a los demás, porque el servicio une, el servicio restaura, el servicio también direcciona. Sé obediente, ¿sí? Hay que ser obediente para que nosotros establezcamos un camino de exclamar en ocasiones, ¿por qué me has abandonado? Pues no dejemos de ser obedientes, porque la obediencia trae bendición. No dejes de orar. Nuestro Señor Jesús siempre estuvo en contacto con su Padre Celestial. Hay una canción que me encanta y de pronto la has escuchado, pero esta canción me gusta y sus frases dicen así: cumples promesas, el Señor siempre cumple. Cuando tú te has sentido abandonado, desesperado, proclamando, exclamando, ¿por qué no estás conmigo? Déjame decirte que Él siempre está contigo. Jesucristo a las 3 de la tarde, crucificado, sintió que su Padre lo abandonó. Era la carga del pecado, pero el Padre estaba ahí. Era parte del proceso. Hay procesos en los que nosotros ingresamos, pero el Señor nunca deja de cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque sus promesas son de beneficio para nosotros que somos hijos de la luz en medio de las tinieblas que nosotros nos movemos. Siempre estás obrando. El Padre siempre estuvo al pendiente del Hijo, a pesar de que el Hijo no lo sentía. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver que estás obrando, Jesús, cuando exclamó esa cuarta palabra, no podía ver que el Padre estaba obrando. En tu vida y en mi vida, cuando el silencio de Dios se da y cuando uno siente que no tiene ese respaldo de Dios, esa voz de Dios, déjame decirte que aun cuando puedas ver, cuando no puedas ver que Él está orando, porque mi Dios es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es así. Que la proclamación de la cuarta palabra en algún momento nos lleve a esa hora de las 3 de la tarde y reconocer que Jesús también fue humano, proclamó, vivió una atmósfera de pecado, el Padre estaba ahí y asimismo el Padre estará contigo siempre, porque Él está obrando aun cuando no lo sientas. Que Dios te bendiga. Gracias, Pablito. Y claro, Dios está obrando, Dios ha dado promesas y Dios estuvo obrando desde el principio. A veces uno cree o no entendemos todas las cosas, pero quiero mostrarte de que todo estaba profetizado. No había algo de lo que pasó que no estuviese en el plan de Dios. Dice allí el Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Y dice que estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Quiero dejar bien claro que cuando uno ve en la cruz, mira la cruz, en la cruz tenemos que ver el cumplimiento de los tiempos. ¿Tú quieres saber algo del tiempo de este mundo? La cruz, mira la cruz, porque la cruz era el cumplimiento de todo el plan de Dios.
En Isaías ya lo había dicho, varón de dolores, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y dice, nosotros lo tuvimos por azotado. Algunas personas ven en la cruz a un Cristo fracasado. Claro, es que la gente que ve la vida solo lo que puede ver aquí en lo que en este planeta Tierra puedes vivir, puede ser. Pero cuando ves el mundo en general, todo lo que hay después de la muerte y la vida eterna, Cristo venció la muerte en la cruz. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y nos descarriamos, dice, angustiado, afligido, no abrió su boca, fue llevado al matadero. Ok, todo esto es profético porque esto fue escrito 600 o más años antes. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Claro, José de Arimatea tomó el cuerpo de Cristo y lo puso en una tumba nueva que era de una familia muy rica. Bueno, hay muchas profecías que inflaman y hacen que nuestro corazón se ensanche, porque vos te das cuenta que la cruz no fue una cuestión fortuita, una cuestión casual. Mira lo que decía el Salmo, lo que dice el Salmo 22. Ha sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, se han cercado cuadrillas de maligno, horadaron todos mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mira, todo esto es una conjunción de profecías cumplidas a cabalidad y al pie de la letra. Él estaba deshidratado completamente, las heridas, los golpes, el maltrato de todas esas horas, la pasión había cargado la cruz y su boca estaba en agonía. Era un síntoma de la muerte, la sed. Y la gente antes de morir tiene sed y pide tomar, pero nadie le dio, le dieron vinagre. Y eso muestra porque también estaba profetizado y tenía que cumplirse. Y luego, como él tenía una túnica de una sola pieza, no la pudieron dividir, y entonces la rifaron, la hicieron, hicieron una apuesta y el que ganó se la llevó. No, dice, sobre mis vestidos, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte para ver quién se la llevaba. Esto es de cumplimiento exacto, es una profecía exacta. Y mira esta otra, escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no hubo, y consoladores y ninguno hallé. Y dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahí está, una profecía completamente cumplida. ¿Ok? Yo te quiero mostrar hoy que esto que sucedió no era casual. En primer lugar, Cristo tenía sed porque era humano. Mira, a veces lo vieron caminando sobre el mar y dijeron, es un espíritu, y se murieron de miedo. Después cuando aparece resucitado también. Y él dijo, tóquenme que yo soy, porque creían que era espíritu. Pero él no era un espíritu, él era el Dios vivo encarnado. Jesús es un hombre y es Dios. Y él, como hombre, tuvo sed. Allí en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, y le dice, mujer, dame de beber. Y entra en esa conversación y después le dice, si vos supieras a quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Y él te daría vida, agua de vida eterna. ¿No? Y Cristo estaba cansado aquel día, sentado en el desierto, esperando. ¿Y sabes qué? Ese Cristo se hizo hombre
porque era necesario que como hombre padeciese por ti y por mí. Era el camino para la salvación, porque era solo posible que este hombre, Cristo, pague por los pecados tuyos y míos, el justo por los injustos. También fue herido por nuestras rebeliones, dice Isaías. ¿Por qué? Porque es la sustitución. O soy yo el que muero, o eres tú el que carga tu pecado, o lo dejas que Cristo haga lo que él vino a hacer. Aquello que había estado anunciado desde tiempo atrás, desde siglos atrás, había sido anunciado, él iba a venir, iba a morir, porque era el único camino para salvar. Y por último, mira esto, es tremendo. Jesús puede evitarte la sed del infierno. Allí en Lucas 16 está el rico y Lázaro, esa parábola, ¿no? Y el rico dice que estaba Dios dando voces, dijo: ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabes por qué sufrió esa sed de muerte Cristo? Para que vos y yo no suframos la sed eterna del infierno. ¿Te das cuenta lo que él hizo por ti? Dios los bendiga, chicos, y piensa bien lo que estás escuchando hoy porque es palabra de Dios. Y bueno, gracias Danielito. Vamos a continuar con la sexta palabra que dice consumado es. Y nosotros podemos ver en San Juan 19:30. Continuando con el relato, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Pero qué quiere decir consumado? Este verbo comunica la idea de cumplir con la tarea que le fue asignada. En este contexto, alude al cumplimiento perfecto de la obligación que tenía Jesús por hacer del Padre que le había enviado. Nosotros podemos leer en San Juan 17:4 que nos dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Toda la obra de la redención quedó completa en este punto. Es interesante fijarse que la palabra griega que se traduce con la frase consumado es, se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Esto en griego significa tetelestai, consumado es. Y esto nos llama a una reflexión en que el Señor realizó un pago total de la deuda que teníamos como pecadores. No hay un saldo, no hay un remanente, no hay nada que estemos debiendo por lo que nos puedan acusar. Jesucristo, al decir consumado es, dejó la cuenta en cero. Ahora es tu oportunidad para que te apropies de este regalo y quedar libre de cualquier culpa. Con esto el Señor nos llamó a vivir en libertad. Se cortó ese velo de arriba para abajo que nos separaba entre nosotros y Dios el Padre, y nos dio un acceso directo a esa comunión con Él. Si te apropias de esta obra redentora, el Señor estará de tu lado, y su palabra dice que es fácil su yugo y ligera su carga, a más que su gozo inundará tu corazón. Es importante el poder ver, nosotros miramos en esta primera lámina la cruz, pero ¿qué significa esa cruz y qué significa consumado es? Se hizo toda la obra que Jesús vino precisamente a realizar en este mundo, con la cual se llevó todos nuestros pecados. Y les invitamos a cada uno de ustedes que precisamente puedan ver a la cruz como esa obra en la que Dios entregó a su Hijo Jesucristo, a ese único Cordero inmolado, sin mancha, que nunca pecó, que se estuvo
que estuvo llevando todas nuestras cargas. Consumado es. Eso precisamente quiere decir el pago total de todas las deudas. No hay nada más que nosotros podamos hacer. No es por nuestras obras, no es por lo bien que nosotros nos portemos, no es porque estamos trabajando en un ministerio, es por pura gracia del Señor. Y es lo importante que nosotros podamos apropiarnos precisamente de esta promesa. Podemos ver a lo largo de todas estas palabras cómo se va generando toda la obra del Señor, la obra redentora, con esta palabra, consumado es. Jesús desde la cruz, estando Él ahí en la cruz, cómo Él desde ahí nos puede dar unas enseñanzas maravillosas, hermosas, y ya está Él. Bueno, hemos mencionado acá algunas palabras, ¿no es verdad? Y la última palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya Jesús finalmente iba a morir. Ya finalmente Jesús iba a dejar, acá en la tierra, iba a dejar de existir. Finalmente lo iban a declarar a Jesús como muerto. Pero mira esta frase con la que Jesús termina. Esta frase en la que Jesús finalmente dice la palabra que inclina su rostro. Y me encanta esta foto, esta fotografía que estamos viendo ahí, porque yo veo a Jesús ahí poniendo su mirada ¿en dónde? En el cielo. Él no se siente derrotado, él no se siente perdido. A pesar del dolor, a pesar de que habían mucha gente que lo criticaba, que blasfemaba en contra de él, le decían, bueno, si eres el Hijo de Dios, y estaban obviamente diciéndole, tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres el Salvador. Sufrir todo el desprecio que él estaba viviendo en esas horas en la cruz. Sin embargo, él termina expresando esta frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo puedes ver allá en Lucas 23, 44 al 46. Dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza. Mira, no lo hizo con una voz débil, no lo hizo como deprimido, como entristecido, como quizás diciendo, bueno, fracasé. No, sino que la palabra dice que exclamó con gran fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La expresión de Jesús, Padre, demuestra que él sigue aferrado hasta el final. Pierde su confianza en su Padre Celestial. Él sigue entendiendo y aceptando que su Padre Celestial sigue con él. Que aunque él está pasando por estos momentos de tristeza profunda, y ustedes recordarán allí en Getsemaní cuando él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús seguía reconociendo que estaba dentro de la voluntad de su Padre Celestial. Y él sigue aferrado a su Padre, sigue confiando en su Padre Celestial, aun cuando él ya va a expirar, aun cuando él ya finalmente va a morir. Yo te pregunto, ¿cómo tú te sientes en esos momentos de angustia, de dificultad, de una circunstancia quizás apremiante? Mira, a veces nos ofuscamos y perdemos el norte de nuestra vida. A veces podemos perder el norte del propósito que Dios tiene para nosotros. Pero así como Jesús debemos recordar y debemos seguir aferrados a Él. El Padre Celestial, aún en los momentos más difíciles, Él está ahí. En tus manos, dice Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba encomendando su alma al cuidado de su Padre Celestial. Mira, ¿a quién encomiendas tu corazón? ¿A quién encomiendas tu vida en esos momentos complicados? ¿A quién le entregas, en quién confías en esos momentos cuando sientes que quizás todo está perdido? Jesús lo hizo y encomendó su alma al cuidado de su Padre Celestial. Yo estuve presente cuando mi abuelito
quien era como mi padre, literalmente, cuando mi abuelito falleció. Y él, unas horas o minutos antes de perder finalmente su conciencia y ya no hablar más, ya no decir nada, fue hermoso porque vimos que él tuvo un encuentro personal, íntimo con Dios. Tanto así que él oró por cada uno de sus nietos, oró por los bisnietos, y él oró de una manera, en verdad, con sabiduría, con palabra para cada uno, venía de parte de Dios. Y antes de perder la conciencia, él dijo algo parecido a lo de Jesús. Y con estas palabras yo recuerdo que él confortaba el corazón de los que estábamos ahí cercanos a él. Y él decía, Señor, yo a ti encomiendo mi vida. Y él sabía que iba a morir. Sus pulmones habían sido afectados por muchos años. Él había, antes de conocer a Dios, él había fumado mucho tabaco. Y el tabaco había dañado ya completamente un pulmón, y el otro pulmón lo tenía con una pequeña franjita blanca y lo demás estaba negro. Él sabía que iba a morir. El médico también ya se lo había dicho. Y él, aún en esa circunstancia complicada, sabiendo que ella iba a fallecer, él pudo decir, Señor, te encomiendo mi vida a ti. Y sabes, terminó sus días. No terminó como con angustia de saber, y ahora muero, ¿y a dónde voy? Y yo te hago una pregunta en esta hora, en esta noche. Si tú mueres en este día, te pregunto, ¿dónde despertarías? Hay una realidad que la Biblia nos menciona, que hay un cielo y un infierno. Hay un cielo y un infierno. La pregunta es, si tú mueres el día de hoy, ¿qué seguridad tienes? ¿Tienes seguridad de vida eterna? ¿Tienes seguridad de que tu alma, tu corazón está encomendado a Dios? ¿O quizás dudas de saber a dónde irías? Mira, Jesús estaba seguro a dónde iría. Jesús estaba completamente seguro que su Padre Celestial tenía al cuidado su alma, su corazón, su eternidad. Él muere siendo hombre. Si bien Jesús era 100% Dios y 100%, pero también era 100% hombre. Y todo lo que está pasando en la cruz, lo está pasando como hombre. Y en esa humanidad, él confía y sabe que su alma está cuidada por su Padre Celestial. Mira, él también dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es significativo porque indica que el Salvador sufrió el único tipo de muerte que podía satisfacer la justicia de Dios y de esa manera salvar a la humanidad, salvar al hombre. Tenía que ser un sacrificio voluntario. Con esta frase estamos viendo que a Jesús no lo cogieron a la fuerza y lo llevaron a la cruz, sino que, como dice la palabra en Juan, él entregó su vida por amor. Acá no está él muriendo de una manera o entregando su vida de una manera obligatoria, no. Él lo hizo por amor. Lo hace por amor y él entrega gustosamente y voluntariamente. Él entrega su vida por amor a ti, por amor a mí. Uno de los versículos más hermosos de la Biblia es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que muriera por ti y muriera por mí. Y él demostró ese amor. En el tiempo que estuvo acá en la tierra, él demostró su amor. Y dice que cuando hubo dicho esto, expiró. Mira, expiró. Esa palabra en el original, ¿sabes qué es interesante? Porque muestra la serenidad, la calma, el reposo que Jesús tuvo para morir. Él no murió como un hombre angustiado. Él no murió como un hombre inseguro. Él murió entregando su alma
a su Padre Celestial. Sabía Jesús que esta muerte no era el fin, sino era el inicio de algo grande, de algo hermoso. Habiendo cumplido cabalmente, mira la obra que el Padre le había dado que hiciera. Gozo pleno de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muchos, y estoy terminando, pero yo en cierta ocasión cuando era un niño todavía, yo recuerdo que, yo viví en una parte allá cerca entre Milagro, la ciudad de Milagro y Naranjito, y en la noche, en ese tiempo no había muchas casas alrededor, y había una casa diagonal a nuestra casa cruzando la calle, la carretera, y en esa casa había una mujer que había buscado brujos, médicos, de todo tipo, la verdad, había hecho de todo para poder ser sanada de un cáncer en su seno. Pero en medio de su búsqueda no encontró solución. Yo recuerdo que alguien de mi familia fue y le compartió de Cristo, ahí en el lecho del dolor. Y quizás esto me hace también recuerdo a los 2 ladrones en la cruz que compartíamos hace un momento. Y esta mujer finalmente rechazó a Jesús. Y era triste en la noche, cuando todo estaba en silencio, escuchamos los gritos de angustia que esta mujer daba. Gritos de dolor, gritos de desesperanza, gritos en las que cuando ella ya finalmente murió, eran gritos, mira, era terrible, porque ella gritaba y ella decía, no me quiero ir a ese lugar. Yo no sé qué estaba viendo en ese momento, pero decía, yo no me quiero ir a ese lugar. Yo no quiero irme de esa manera. Yo no quiero sufrir de esa manera. Finalmente ella murió con angustia en su corazón. No aceptó a Jesús en su vida. Rechazó el sacrificio de Cristo que había hecho por ella en la cruz. Y mira, Jesús muere con esperanza. Jesús termina toda su obra con esa tranquilidad de saber que su alma, su corazón, reposaba en los brazos de su Padre Celestial. Yo no sé cómo está tu corazón en esta noche. Yo no sé si tienes a Jesús en tu vida. Yo no sé si quizás te sientes inseguro, insegura. Hoy es un buen día, mira. Hoy es un buen día para que puedas tener seguridad de salvación. ¿De qué manera? Abriéndole la puerta de tu corazón a Jesús. Dice que Él está a la puerta tocando, llamando a la puerta de tu corazón. Si alguno le abre la puerta de su corazón, dice Jesús, yo entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Yo quiero hacer una oración contigo, pero antes de eso quiero que escuches esta canción y le prestes atención a esta canción, que es un poema de Dios para ti. Es un poema que Dios te trae en esta hora, un poema hecho canción que Dios te trae para ti en esta hora. Escúchale y ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Mi querido David y Mabe, por favor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y
ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Y si todo lo que en esta noche hemos dicho tiene sentido para tu vida, yo te pido que le hagas una oración allá a Jesús. Y si no tienes a Jesús en tu vida, te sientes inseguro, dile: Jesús, reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco que soy un pecador, Señor. Y hoy te pido perdón, Dios. Y recibo, Señor, recibo ese regalo hermoso, Señor, que tú ganaste para mí en la cruz del Calvario, Dios. Gracias porque no tengo que pagar nada, oh Dios, o hacer algo, Dios, o alguna buena obra para poder ganarme la salvación, Señor. Sino que la salvación es un regalo tuyo, Señor. Y hoy lo recibo, Dios. Hoy lo recibo, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú hoy me has salvado, Señor. Y tengo seguridad en ti. Y Padre, y también oro por todos los que estamos acá, Señor, para que podamos vivir tu ejemplo, Señor. Perdonar, Señor, a quien debamos perdonar. Amar a quien debamos amar, Señor. No cerrarte, Señor, nuestro corazón a las cosas que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Sino que vivamos en obediencia a tu palabra, Señor. Y disfrutemos de tus bendiciones, oh Dios. Gracias por este tiempo, Señor, por todo lo que tú nos has hablado en este día, Señor. Te agradecemos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.